Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Prepárense porque hoy tenemos un tema que, créanme, los va a tocar el corazón y además, les va a dar muchísima envidia de la buena. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo nuestro galán turco favorito. Pero no se emocionen demasiado rápido porque no es solo de él, es de un momento muy especial en su vida. Un momento lleno de emociones, de sentimientos, y de una madre. Y es que hoy les traigo un tema que seguro los va a tener pegados a la pantalla, el emotivo reencuentro de Can Yaman con su madre antes de la boda. Sí, así como lo escuchan. Sé que muchos de ustedes, como yo, seguimos de cerca la vida de este hombre, y sabemos que cada paso que da se convierte en noticia. Y este, señoras y señores, es uno de esos pasos que nos hacen suspirar y creer un poquito más en el amor, en la familia y en la magia que puede tener la vida. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y ahora sí vamos a sumergirnos en esta historia que, créanme, es digna de una novela turca. Para los que no lo sepan, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento. Su fama ha trascendido fronteras y ha conquistado corazones en todo el mundo. Y, cómo no, con ese físico, ese carisma y esa manera de actuar tan, ¡ay, Dios mío! Pero más allá de su éxito profesional, Can siempre ha demostrado ser un hombre muy familiar, muy apegado a sus raíces. Y esto, amigos míos, es lo que hace que su historia sea aún más especial. La relación de Can con su madre, Gulden Can, es algo que siempre ha estado a la vista del público. En las entrevistas en las redes sociales, siempre se les ha visto juntos, demostrando un vínculo muy fuerte y mucho amor. Y es que, ¿quién no ama a su madre? Pero en el caso de Can, parece que esa conexión es aún más profunda, más especial. Es una conexión que va más allá de los lazos sanguíneos. Es una conexión de alma, de complicidad, de entendimiento mutuo que se forja a través de los años y que se nutre con el amor incondicional. Así que imagínense la emoción, la expectativa, cuando se supo que Can se iba a casar. Y no voy a dar más detalles sobre la afortunada novia, porque eso es tema para otro vídeo. Lo importante aquí es que antes de dar el gran paso, antes de convertirse en marido, Can quiso compartir un momento muy íntimo y personal con su madre. ¿Y qué momento? Fue un gesto que habla por sí solo, un acto de amor y respeto que demuestra la importancia que Gulden tiene en la vida de su hijo. Es un reflejo de la tradición, de los valores familiares que se transmiten de generación en generación, y que Can, con orgullo, lleva consigo. Los detalles de este reencuentro son escasos, como es de esperarse cuando se trata de algo tan personal. La privacidad es un tesoro, especialmente en momentos tan significativos como este. Pero lo poco que sabemos, lo que ha trascendido a través de fotos y vídeos compartidos en las redes sociales, nos deja ver la inmensidad de la emoción y el cariño que se profesan. Se dice que el encuentro tuvo lugar en la casa de la madre de Can, un lugar que seguramente está lleno de recuerdos, de risas, de momentos compartidos, un verdadero refugio para ambos. Es el hogar donde creció, donde forjó sus sueños, donde aprendió las lecciones de la vida y donde siempre encontró el amor incondicional de su madre. En las imágenes que han circulado, vemos a Can abrazando a su madre, besándola, mirándola con una ternura que derrite. Vemos lágrimas, sonrisas, gestos que dicen más que 1000 palabras. Es un momento de pura conexión, de amor incondicional. Es como si el tiempo se detuviera, y solo existieran ellos dos, madre e hijo, compartiendo un instante único e irrepetible. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se abrazan, todo transmite un mensaje claro: el amor que los une es un amor inquebrantable, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y es que, señores y señoras, la boda es un momento muy importante en la vida de cualquier persona. Es un paso que marca un antes y un después. Es el comienzo de una nueva etapa, llena de promesas, de sueños y de la construcción de un nuevo hogar. Y antes de dar ese paso, es natural que uno quiera rodearse de las personas que más ama, de las personas que han estado a tu lado a lo largo de tu vida, que te han apoyado, que te han visto crecer. Y para Can, su madre es sin duda una de esas personas imprescindibles. Es la mujer que lo trajo al mundo, que lo guió, que lo consoló, que celebró sus triunfos y que le tendió la mano en los momentos difíciles. Imaginen la cantidad de emociones que deben estar sintiendo ambos en ese momento.
La alegría, la nostalgia, la expectativa por el futuro. Todo se mezcla en un torbellino de sentimientos que solo una madre y un hijo pueden entender. Es un momento para agradecer, para recordar, para celebrar el amor y la vida. Es un momento para honrar la historia compartida, para reflexionar sobre el camino recorrido y para mirar hacia el futuro con esperanza y alegría. Es un momento que queda grabado en el corazón, un recuerdo imborrable que se atesorará para siempre. Y no me quiero imaginar a la pobre Guldem con el corazón a mil. Ya saben, los nervios de la madre. Ver a su hijo, ese pequeño niño al que cuidó, protegió, educó, a punto de formar su propia familia, debe ser algo abrumador, pero al mismo tiempo absolutamente maravilloso. Es una mezcla de orgullo y emoción, de felicidad y un toque de melancolía. Es la confirmación de que su labor como madre ha sido exitosa, que ha formado a un hombre de bien, capaz de amar y de construir su propia felicidad. Es la culminación de un ciclo y el inicio de otro, un ciclo que sigue girando, un ciclo que siempre estará unido por el amor. Este reencuentro es una clara muestra de la importancia que tiene la familia en la vida de Khan. Es una muestra de que a pesar del éxito, de la fama, de todo lo que ha logrado, él nunca olvida sus raíces, nunca olvida de dónde viene. Y eso, amigos míos, es algo que lo hace aún más admirable. En un mundo donde la superficialidad a menudo prevalece, Khan demuestra que los valores familiares, el amor y el respeto son pilares fundamentales para construir una vida plena y significativa. Su ejemplo es un faro de luz, una inspiración para todos aquellos que valoran la familia por encima de cualquier otra cosa. Y es que en un mundo donde a veces parece que lo material y la fama lo pueden todo, ver a alguien como Khan, que se mantiene fiel a sus valores, que valora la familia, que demuestra su amor incondicional, es algo que nos da esperanza, que nos inspira, que nos recuerda lo que realmente importa en la vida. Es un recordatorio de que el éxito no se mide solo en dinero o reconocimiento, sino en la calidad de nuestras relaciones, en el amor que compartimos con nuestros seres queridos y en la huella que dejamos en el mundo. Este reencuentro además nos da una lección a todos. Nos enseña que por más ocupados que estemos, por más lejos que vivamos, nunca debemos olvidar a nuestra familia. Que debemos encontrar tiempo para compartir, para demostrar nuestro cariño, para agradecer. Y que en los momentos más importantes de nuestra vida, la familia siempre estará ahí, para apoyarnos, para celebrar con nosotros, para amarnos incondicionalmente. Nos enseña que la familia es un refugio seguro, un lugar donde siempre podemos ser nosotros mismos, donde siempre seremos aceptados y amados tal como somos. La lección de este reencuentro se extiende más allá de la esfera personal de Khan Yaman. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares, a valorar a nuestros padres, hermanos, abuelos y a todos aquellos que forman parte de nuestra historia. Nos anima a fortalecer los lazos familiares, a comunicarnos, a perdonar y a celebrar juntos los momentos felices. Nos recuerda que la familia es un tesoro que debemos cuidar y proteger, porque son ellos quienes nos dan la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y quienes nos brindan el amor incondicional que necesitamos para crecer y ser felices. Por supuesto, como dije al principio, no tenemos todos los detalles de este reencuentro. La intimidad de estos momentos debe ser respetada. Pero las imágenes que han circulado son suficientes para entender la magnitud de la emoción, el cariño y el amor que se profesan. Y eso, señores y señoras, es lo que realmente importa. Es la esencia de la historia, el corazón de este momento especial. Es la prueba de que el amor familiar es un vínculo inquebrantable que trasciende cualquier barrera. La importancia de este reencuentro reside también en su impacto en la imagen pública de Khan Yaman. En un mundo donde la vida de las celebridades a menudo se reduce a escándalos y controversias, Khan se distingue por su autenticidad y su cercanía con su familia. Su gesto de compartir este momento íntimo con su madre lo humaniza, lo acerca a sus fans y lo convierte en un ejemplo a seguir. Demuestra que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo un hombre con valores, con raíces y con un profundo amor por su familia. Este reencuentro también nos invita a reflexionar sobre la figura de la madre. La madre es el primer amor, el primer refugio, la primera maestra. Es la persona que nos da la vida, que nos cuida, que nos protege y que nos ama incondicionalmente. Es la que nos enseña a caminar, a hablar, a amar. Es la que nos consuela cuando lloramos, la que celebra nuestros triunfos y la que nos anima a seguir adelante. La madre es un faro de luz en nuestras vidas, una guía constante que nos ayuda a navegar por los desafíos del camino. En la cultura turca,
la figura de la madre es especialmente venerada. Las madres son consideradas pilares de la familia, guardianas de las tradiciones y transmisoras de valores. El amor y el respeto por la madre son fundamentales para la identidad turca. Ver a Can Yaman honrando a su madre de esta manera es un reflejo de esta tradición, un tributo a todas las madres del mundo. Este reencuentro, en definitiva, es una celebración del amor, de la familia y de los valores que nos hacen humanos. Es una historia que nos conmueve, que nos inspira y que nos recuerda la importancia de las relaciones familiares en nuestras vidas. Es un momento que nos hace querer un poquito más a nuestro querido Can, y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la importancia de cultivar el amor y la gratitud. Y es que en medio de un mundo a menudo caótico y superficial, este reencuentro nos ofrece un respiro, una ventana a la autenticidad y a la calidez humana. Nos muestra que detrás de la fama y el éxito, existen seres humanos con sentimientos, con anhelos y con la necesidad de amor y conexión familiar. Nos recuerda que la vida está hecha de momentos, de emociones, de relaciones y de recuerdos que atesoramos en nuestro corazón. La imagen de Can y Guldem abrazándose, llorando y sonriendo juntos, es un testimonio del poder del amor incondicional. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a las personas que nos quieren, a agradecer por su presencia en nuestras vidas y a demostrarles nuestro amor cada día. Este reencuentro también es una celebración de la vida, de los nuevos comienzos y de la esperanza. Es una muestra de que el amor y la familia son los pilares fundamentales que nos ayudan a construir un futuro mejor. Es una muestra de que, a pesar de los desafíos y las dificultades, siempre hay motivos para sonreír y para celebrar la vida. Así que, en resumen, este reencuentro de Can Yaman con su madre, antes de la boda, es mucho más que una simple noticia. Es una historia de amor, de familia, de valores. Es un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Es un momento que nos conmueve, que nos inspira y que nos hace querer un poquito más a nuestro querido Can. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a valorar a nuestras familias y a cultivar el amor y la gratitud. Es un regalo para el alma, un bálsamo para el corazón y una inspiración para todos aquellos que creen en el poder del amor. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me he tomado el tiempo para investigar, para reflexionar y para transmitirles, de la manera más completa posible, la emoción y la importancia de este momento. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se emocionaron tanto como yo? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus sentimientos sobre este tema. Me gustaría saber qué es lo que más les ha conmovido, qué es lo que más les ha inspirado y qué es lo que se llevan de este vídeo. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las novedades y noticias que preparamos con tanto cariño para ustedes. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Son ustedes, mis queridos seguidores, quienes hacen posible este canal. Son ustedes quienes me inspiran a seguir adelante, a seguir investigando y a seguir compartiendo con ustedes las historias que nos conmueven y nos hacen sentir vivos. Y por supuesto, quiero enviar un saludo especial a Can Yaman y a su madre, Guldem Can. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Que la felicidad y el amor los acompañen siempre. Que la familia sea siempre su refugio y su mayor tesoro. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa.